Muy especial, más que especial, muy especial. Vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos 7:24, por favor. Romanos 7:24, si son tan amables, hermanos. La palabra dice de la siguiente forma: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente vamos a leer ese verso, vamos a explicar los demás que lo rodean, pero vamos a leer solo ese verso y oramos. Amén. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Jesús por extendernos un día de gracia, un día de misericordia a nuestro favor, Señor. No somos merecedores, Padre, pero a ti te ha placido ser condescendiente con nosotros y extendernos un día más. Padre, ruego por toda la congregación que el día de hoy vendrá a tu mesa para que este sermón, Señor, nos ayude a escudriñar nuestras vidas, a escudriñar nuestros corazones, las intenciones en ellos. Y como dijo David, si hallas en ellos perversidad y mal, entonces te rogamos que seas propicio a nosotros, Padre, porque como tu palabra enseña, que nadie se podría mantener en pie si no fuera por tu gracia. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a meditar en un tema que hemos titulado Miserable de mí. Miserable de mí. Y este tema pues viene muy a modo para que todos nosotros analicemos nuestra vida a la luz de lo que la palabra nos enseña. ¿Okay? No vamos a iniciar una serie nueva como generalmente acostumbramos, ¿verdad? Cuando es principio de mes, pero hoy por ser Santa Cena pues vamos a tener un tema libre y esperamos la próxima semana poder iniciar una serie nueva, aunque no se lo garantizo, porque también es un día también, ¿verdad?, que se celebra otra festividad. Así que, bueno, este título está fuerte, ¿verdad, hermanos? Está fuerte. Miserable de mí. Este título es algo que nos confronta y nos hace un llamado a mirar no alrededor, no a mirar alrededor, a ver qué es lo que está pasando alrededor, sino a mirar dentro de nosotros. Algo que en la teología se conoce como una introspección, ¿sí? Y esa introspección consiste en analizarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? El apóstol Pablo, cuando hizo esa introspección, hermano, hacia adentro de él, él agarró los binoculares, hermano, y en lugar de andar viendo alrededor a Pedro, a Juan, a los demás apóstoles, los enfocó hacia su corazón. Y con esos binoculares espirituales vio algo que a simple vista él no podía ver. Y cuando vio eso, se asustó. El apóstol Pablo, por la gracia del Señor, le permitió mostrarle algunos asuntos de su corazón que estaban mal. Y él los había pasado por alto. Él los había minimizado. Y entonces cuando él ve algunos rincones de su corazón, él expresa esta expresión: miserable de mí. Qué fuerte, qué fuerte. Cualquiera diría, ese título no va conmigo porque yo soy muy bueno. Ese título le queda a otros hermanos que están por ahí sentados allá enfrente o allá atrás o a la derecha. Pero a mí no me queda ese título, miserable de mí, porque yo estoy haciendo bien las cosas. Yo estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo. Ahora te pregunto, si tú no te quieres poner este título a ti mismo de miserable de mí, te pregunto, ¿eres mejor que el apóstol Pablo? ¿Eres mejor que uno de los cristianos más santos que ha caminado sobre esta tierra, el apóstol Pablo? ¿Eres más sufrido que Pablo, que padeció de todo durante su ministerio?
¿Eres más digno que Pablo para decir ese título a mí no me va porque yo soy demasiado bueno? ¿Por qué Pablo se llama miserable de mí? Vamos a leer los versos que rodean nuestro verso. Vamos al 21, por favor, y leemos hasta el 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, esto fue lo que Pablo vio en su corazón, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí es donde viene: miserable de mí, porque él vio lo que había en él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El humor del texto es fuerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una expresión prácticamente de desesperación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese, y él deposita su gracia en el Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En pocas palabras, el apóstol Pablo, después de años de ser cristiano y aún siendo ya apóstol de Jesucristo, llega a la conclusión que en su vida todavía hay maldad, que en su corazón todavía hay maldad. Y esto nos tendría que a nosotros hacernos preguntar: ¿qué habrá en mi corazón? Si no le llego ni a los talones a Pablo. Y Pablo descubre que hay maldad en su corazón. Durante los siglos en el cristianismo ha habido diferentes corrientes que han adoptado diferentes posturas hacia el pecado. Están los que creen en el perfeccionismo del creyente. Estos son los que dicen que cuando tú te conviertes a Cristo eres perfecto y nunca más vuelves a pecar. Estas personas enseñan que si tú no mantienes esa perfección día y noche, por cualquier pecado que tú cometas, tú pierdes tu salvación. Ese es un extremo, los que creen en el perfeccionismo, el que un cristiano nunca puede pecar. Estos enseñan que si tú pecas hoy, inmediatamente perdiste tu salvación y lo único que te queda es volverte a arrepentir y volverte a reconciliar con Dios, aunque Cristo ya te haya reconciliado desde un principio con Dios. Están los otros que se fueron al otro extremo y que enseñan que el pecado en el cristiano es menos pecado que en el incrédulo. Los dos extremos. Esta corriente enseña que cuando un incrédulo se emborracha es más pecado que cuando un creyente se emborracha. Según ellos, porque este es creyente y este es hijo de Dios. Pero quiero aclarar que ambas posturas están equivocadas. Ningún cristiano nacido de nuevo es perfecto y tampoco es cierto que cuando el cristiano peca es menos pecado porque la gracia está en él. Eso es falso. Es totalmente lo contrario. Cuando un cristiano peca es más pecado que cuando peca un incrédulo, un no creyente. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene a Dios, el cristiano tiene al Espíritu Santo en sí. Y para que haya pecado tuvo que haber desobedecido a Dios, ido en contra de la ley de Dios, contristado al Espíritu Santo. Entonces debe haber un balance. Ningún cristiano nacido de nuevo es perfecto, pero no debemos usar esto como pretexto para decir: Dios sabe que no soy perfecto, voy a deleitarme en el pecado, porque el que persevera en el pecado, dice la palabra, que ciertamente no es hijo de Dios. El que practica el pecado, nos enseña la palabra, que no es hijo de Dios. Quiero hacer una aclaración. Cuando el apóstol dice miserable de mí, él no está diciendo que se está revolcando en el pecado. No. Era un hombre sacrificado, era un hombre que santificaba su vida. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a que mira en su corazón y ve una raíz de pecado que está en él. Una raíz con la cual él nació y la cual ha persistido aún en todos los años en que él ha estado buscando al Señor y que él ha estado sirviendo al Señor en el ministerio.
Pero no eran pecados groseros, no eran pecados grotescos en los cuales él se andaba revolcando, sino era la raíz del pecado con la cual todos nacemos. Y que es esa raíz de donde si no pasamos todos los días cortándola, no la podemos arrancar, se arrancará el día que muramos. Brota, sale un tronco, echa ramas y echa frutos amargos que te llevan a caer en pecado. En la vida de Pablo podemos aprender 3 facetas del pecado, muy interesante. Número 1, que hay pecados que se vencen inmediatamente cuando nacemos de nuevo. Hay pecados fáciles que cuando nacemos de nuevo inmediatamente los vencemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, los primeros pecados que él comenzó a echar por la borda fueron su odio contra los cristianos, su mal carácter que él tenía y procedía de una forma injusta, pidiendo cartas para golpearlos, arrastrarlos y llevarlos a las cárceles. Ese pecado no le costó mucho, rápido lo dejó. Más bien al contrario, ahora se volvió una víctima por el nombre del Señor y comenzó a sufrir ahora él mismo la persecución. El segundo tipo de pecado que vemos en la vida de Pablo es este pecado del que estamos hablando ahorita mismo, que es los pecados que el apóstol Pablo estaba trabajando para debilitar poco a poco durante el transcurso de toda su vida. Ya llevamos 2. Los primeros son los pecados que fácilmente nosotros vencemos al nacer de nuevo. No son tan difíciles. Por alguna razón de carácter o por alguna razón de nuestra forma de ser, esos pecados no nos cuestan tanto. Pero este pecado, el que se debilita poco a poco, es un pecado que nosotros debemos aborrecer durante toda nuestra vida. Porque en el versículo 15, Pablo dijo, 7:15, no lo busque, no la traje, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, tengo una lucha dentro de mí, está diciendo el apóstol Pablo. Este es el pecado que hay que debilitar durante toda nuestra vida. Y algunos te van a tomar 5 años, y algunos quizás 10 años, y algunos quizás 15 años, no para que te deleites en ellos, pero poco a poco los irás debilitando, Y está el tercer tipo de pecado, el pecado que persiste hasta el final. Hubo un pecado en la vida del apóstol Pablo que estuvo con él desde la cuna hasta la tumba. Fue el pecado del orgullo. En 2 de Corintios 12, 7 al 10, no lo busque, dice que él le rogó al Señor que le fuera quitado ese aguijón. Pero el Señor le había dicho que ese aguijón le había sido dado para que él no se enorgulleciera, no se vanagloriara a causa de las revelaciones que él tenía. Y el Señor le dijo, no, lucha con él hasta la muerte, pero bástate en mi gracia. Porque es en mi gracia y es en tu debilidad donde mi poder se perfecciona. En resumen, 3 pecados, los pecados que usted fácilmente venció cuando nació de nuevo. No sé qué fue su vocabulario, fue su forma de ser, su forma de comportarse, su prudencia, no sé. Fueron rápidos, usted rápido tuvo dominio sobre ese pecado. Los pecados que poco a poco usted ha ido debilitando, quizás usted ya tiene 10 años de cristiano y hay un pecado que lo venció a los 3 años de convertido, otro a los 7, otro a los 10. Si hay alguien que está luchando en este lugar contra un pecado y lo sigues debilitando y lo sigues atacando, llegará el momento en que no tendrá más poder sobre ti. Pero no absolutamente el pecado, sino ese pecado en específico con el que tú estás luchando. Porque el pecado absoluto que está en nosotros, de lo que es la raíz del pecado, ese pecado nosotros lo llevaremos hasta la tumba. El día que decapitaron a Pablo, según cuenta la tradición, él fue decapitado. ¿Qué había en Pablo? Orgullo. Había orgullo. El Señor le dijo, no lo quitaré, eso estará contigo. Y cuando nosotros reconocemos que estamos luchando contra algo y que lo vamos a llevar hasta la tumba, tenemos que andar con pies de plomo como cristianos, porque cualquier cosa, esa raíz puede brotar e intentar hacernos caer. La parte que resta del sermón quiero hablarles de unos personajes que me llama mucho la atención su vida. Fueron personas que pasaron de ser personas pecadores a ser redimidos por la gracia de Dios.
La primera es una mujer, se llama Rahab, y quiero que me acompañe a Hebreos 11:31. Mire lo que dice acá, hermanos. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué hace aquí Rahab, hermanos? ¿Qué hace aquí Rahab? Es mencionada junto a Abel, es mencionada junto a Enoc, junto a Noé, junto a Abraham, junto a Moisés, junto a grandes hombres, hermano, de la antigüedad. ¿A qué se dedicaba? Dice que era una ramera. Vendía su cuerpo, se prostituía con los hombres. Pero no se quede con esa imagen de esta mujer, porque esta mujer fue alcanzada por la gracia del Señor. Su historia es impresionante, y para que la entendamos mejor tenemos que entender los versículos que hablan de ella en la Biblia, y que a raíz de esos versículos es posicionada después en Hebreos 11 entre los héroes de la fe. Vaya conmigo por favor a Josué 2:9. Porque aquí es donde vamos a entender cómo Dios hizo una obra tan maravillosa en esta mujer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Usted debe conocer la historia. Josué estaba a punto de conquistar Jericó y manda 2 espías como avanzada para poder reconocer la tierra, para poder conocer las situaciones bajo las cuales estaba esta nación de Jericó. Dios ya había preparado a una mujer dentro de esta nación que vivía dentro de los muros de la ciudad, y la había preparado para que esta mujer fuera un elemento, fuera un medio a través del cual se lograría la conquista de esta gran ciudad. Los hombres, los espías, llegaron a su casa. Fue fácil llegar a su casa porque la Biblia dice que su casa estaba empotrada en el muro. Así que yo me imagino que cuando ellos andaban rodeando por donde poder espiar la ciudad, llegaron a ese lugar. No iban con propósitos sexuales, no iban a hacerle ningún daño a esta mujer. Lo único que querían era conocer la tierra. Pero esta mujer ya había creído en Dios antes que ellos vinieran. Y ella les dice: yo sé que Jehová os ha entregado esta tierra. Tenía la convicción, no dice yo pienso, no dice yo creo, no dice quizás, sino dice yo sé. Porque nuestro pueblo ha oído, hemos oído todo lo que Jehová ha hecho por vosotros. Hemos oído cómo por la mano de Dios todos los enemigos que ustedes han enfrentado en este camino para llegar aquí han sido derrotados. Y nuestros moradores han desmayado a causa vuestra. El país se paralizó de miedo ante la inminente invasión que Israel iba a hacer a Jericó. Y cuando ellos ven que ella cree en Dios, que ella ha depositado su fe en Dios, ellos le piden ayuda, y ella los protege, ella los cubre, ella los esconde, porque dice que el rey descubrió que habían venido espías y ella los esconde, los protege. Ella hasta miente y dice: ellos se han ido, se fueron por el camino, vayan detrás de ellos, cuando ella los tenía escondidos en una parte alta de su casa. Pero antes de que ellos se fueran, ella les pide protección. Ella les dice: acuérdense de mí cuando ustedes vengan a este lugar. Y ellos le hacen una promesa y le dicen: ¿sabes qué? Cuando nosotros nos vayamos de aquí, vas a poner un cordón de grana colgando por tu ventana, y todas las personas que estén dentro de esa casa, de cuya ventana está colgando este cordón, serán protegidos. Nada les pasará. Así que todas las mujeres, los ancianos, los niños que se refugiaron en esta casa estaban protegidos y seguros. En Jericó había mucha gente poderosa. Estaba el rey y estaba gente religiosa que quizás moralmente se creían más buenos y limpios que Rahab. Sin embargo, en la única casa que había seguridad y protección era en la casa de la mujer que había creído y que Dios había cambiado su corazón sin importar a lo que ella se dedicaba, por el simple hecho que ella creyó al Señor.
Estaba yo poniéndome a pensar en este pasaje y yo digo, quizás voy a hipotetizar y es un poco peligroso, pero digo, Señor, ¿será por esto que le dijiste a Israel que diera tantas vueltas hasta que vieran, oh, ahí está el cordón? Porque el cordón colgaba, ¿no?, por la ventana de los muros. Y el Señor mandó a Israel a dar por 7 días, los primeros 6 días una vuelta por día, y el séptimo día 7 vueltas en el mismo día. No sé, tiene un poco de sentido, pero no nos atrevamos a decir que es así. Pero en ese lugar había protección. Vea lo que hizo Josué 2:21. Vaya conmigo a unos versículos más adelante. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Una instrucción fácil y una instrucción sencilla. Hermano, Dios no nos pide imposibles para que tu vida espiritual esté bien. Dios no nos pide imposibles para Él protegerte. Lo único que te pide es una fe y una obediencia sencilla. Ora, lee mi palabra, busca mi rostro, porque yo soy galardonador de los que me buscan. Qué versículo tan hermoso, galardonador. Es como que tú estás corriendo a una meta y en cuanto tú cruzas la meta, el Señor está listo para colgarte un galardón, para darte un galardón. La presencia de Dios es lo más hermoso y lo más lindo que nosotros podemos tener cuando nosotros buscamos su rostro, porque dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Una fe fácil, pero fue una fe poderosa. Vea, las cosas que Dios nos pide hacer, hermanos, son sencillas y son fáciles, pero tienen un poder increíble. Porque fue a raíz de esta obediencia. Ella no dijo lo haré mañana, lo haré después, lo dejaré para otro día, como muchos cristianos pasan postergando el levantar su vida espiritual, pasan postergando el ponerse bien con Dios, y cuando se dan cuenta es demasiado tarde. No postergues lo que Dios te está diciendo que hagas, porque ahí está la salvación, ahí está la gracia, ahí está el favor de Dios. Ella toma este hilo y lo pone colgando de su ventana. Un hilo rojo que pendía de la ventana de esta ramera era la que le garantizaba la protección. Del mismo modo que muchos hilos rojos descendieron de la cruz de Cristo, derramándose por ese madero hasta llegar a la tierra para protección nuestra, para salvación nuestra, para que el Señor bendiga nuestra vida en todos los sentidos, no importa la persona que sea. Cuando nosotros obedecemos, el Señor nos bendice. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las consecuencias de la obediencia? Las consecuencias de la obediencia es la bendición. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Bendita será tu arteza de amasar, benditos serán tus asnos, tus ganados. Tus enemigos huirán delante de ti. Nadie te podrá hacer frente, le dijo el Señor a Josué. Hay tantas luchas y tantos gigantes que de repente se levantan en nuestra vida, hermano. ¿Quién te va a ayudar en ese momento? ¿El amigo, la amiga, el dinero? No, Dios. Hay cosas que no se pelean en la carne, se pelean en el espíritu. Porque si las peleamos en la carne, Dios ya no está con nosotros. Y si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Cuando David tuvo que pelear, hermanos, contra Goliat, no se vistió de camuflaje y dijo lo voy a matar. No, se vistió de pastor. Se quitó la vestimenta que no le quedaba, que Saúl le quiso poner por la fuerza, y él dijo yo nunca he peleado así, yo no estoy acostumbrado así. Eso significa que no era por medio de armas carnales, por medio de armas de la milicia, ni con jinete ni con fuerza, sino por medio del Señor. No se vistió de soldado, se vistió de pastor, porque pastor era. Y como pastor, ¿sabe qué hizo? Citó la palabra y dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel que tú has provocado. ¿Sabe qué? No peleemos con nuestras fuerzas. El pastor no se tiene que vestir de soldado. El líder no se tiene que vestir de soldado. El pastor se tiene que vestir de pastor y hacer lo que es bíblico, hacer lo que es correcto, hacer lo que es justo, lo que honra a Dios.
lo que es puro, lo que es limpio, lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, dijo el apóstol Pablo, en eso pensad. En eso pensad, llena tu mente de Dios. No importa quién seas, no importa tu pasado. Esta era una ramera. Quizás tú eres alguien abandonado, un drogadicto, no sé, un ex narcotraficante, no importa. La fe es sencilla, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabe qué? Escuche, los muros se cayeron, pero la casa de Rahab no se cayó. ¿Y dónde estaba? En los muros. ¿Por qué? Porque el Señor que promete lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho que Él va a hacer en nuestra vida espiritual, Él lo va a hacer. Y fíjese que ni siquiera fue Dios directamente diciéndoselo a la prostituta. Fueron los espías en representación de Dios, porque Dios estaba sobre ellos. Y Dios honró la palabra que ellos le dijeron a ella. De la misma forma que si nosotros como representantes de Dios hacemos lo correcto, Dios honrará nuestra palabra. La casa de Rahab quedó en pie. Todos los que estaban ahí quedaron protegidos. Protegidos por Dios. ¿Qué pasó con esta mujer? Escuche, esta mujer no solamente fue salva para la eternidad, su alma por su fe, no solo su vida fue preservada por su obediencia, porque cuando el país fue invadido ella quedó viva, sino que esta mujer pasó a ser parte de la familia de Jesucristo. Vea cómo va la bendición de incremento en incremento, como la luz de la aurora, cuando tú obedeces a Dios. Vayamos a verlo, Mateo 1:5. Salmón engendró, ¿de quién? De Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed, y a Obed de Isaí. En la línea del Mesías quedó esta mujer. Por su fe, una fe sencilla, una fe obediente. Creyó en Dios. Su casa quedó en pie. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás en Dios, todo alrededor tuyo se puede desmoronar. Todo alrededor tuyo se puede destruir y el Señor te preserva en pie. El mundo será destruido, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Es Cristo el que nos representa delante del Padre. No son nuestras obras de justicia, las cuales son como inmundicia para el Señor. La única obra que a nosotros nos salva, escuche lo que le voy a decir, la única obra que a ti te salva es no confiar en tus obras para salvación, sino confiar en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. El día que tú empieces a confiar en tus obras, cuidado, estás a punto de caer en orgullo, en arrogancia y caer en pecado. Humíllate ante Dios. Pero veamos otro hombre que también nos causa admiración encontrarlo en Hebreos 11, Sansón, Hebreos 11:32, hermanos. En este verso vamos a ver solamente vamos a ver 3 personajes: Rahab, Sansón y David, solo 3. Tenemos Santa Cena. Escuche, ¿y qué más digo? Dice el autor de los Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sansón, ¿qué haces aquí, Sansón pelón? ¿Qué haces aquí mencionado con David? Mencionado con Samuel en un mismo versículo. ¿No eres tú aquel Sansón fuerte, fortachón, orgulloso de tu fuerza, lujurioso que andaba siempre metiéndote con las mujeres? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué haces entre los héroes de la fe? Cuando leemos su vida nos damos cuenta que Dios lo levantó para destruir a los filisteos. Por eso lo dotó de una fuerza extraordinaria. Este hombre tenía una capacidad tremenda para matar leones y matar hombres y hacía lo que quería, pero se descuidó. Era fuerte físicamente, pero su carácter era débil como el de un niño inmaduro.
Estaba lleno de lujuria, no era sabio, jugaba con la tentación. En lugar de andar matando filisteos, andaba poniéndole enigmas a los filisteos, jugando con ellos, confiando en sí mismo. Pero ¿por qué está aquí? Una de las cosas que pasamos de alto de Sansón es la última oración que él hizo antes de morir. Vayamos a verla. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, escuche el humor de este texto, hermano. Señor Jehová, reconoce el señorío de Dios ante todos sus pecados. Acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Ese era el propósito que Sansón había perdido de vista: destruir a los filisteos para lo cual había nacido. Haber pecado, haberse metido con Dalila, haber sido un hombre irresponsable, lascivo. Fíjese cómo acabó. Acabó sin pelo, donde él creía que estaba su fuerza, pero no estaba ahí. Ahorita lo vamos a ver. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo. Y acabó sin ojos, que fueron los que lo llevaron al pecado de la lascivia sexual, de desear a cuanta mujer se le atravesaba. Pero ahora Sansón hace una oración desesperada. Dice que ha sido llamado para que se burlen de él, porque están reunidos todos los príncipes filisteos en un gran edificio, y dice: traigan a Sansón, que antes nos atormentaba, y vamos a hacer escarnio de él. Porque dijeron: revísenlo, ¿está pelón todavía? Oh, sí, está pelón, tráiganlo, hagamos escarnio de él. Porque él había confesado a Dalila que dónde estaba su fuerza, en su pelo. ¿Usted cree que los filisteos fueron tan descuidados de no pasarle el acero todos los días? Claro, lo tenían bien pelón todos los días. Él se cortaba el pelo casi diario, como hay mucha gente. Tráiganlo, no tiene pelo. Y Sansón, mientras va caminando ciego, usted se imagina, cierra sus ojos y ve todo oscuro. Usted no sabe nada, ni por dónde va, ni quién lo lleva. Dice que un muchacho lo guía y él clama al Señor. Su última oración fue una oración desesperada: te ruego, Señor, te ruego, ayúdame para tomar venganza de estos filisteos. Y el muchacho lo guía y él le dice: por favor, dime dónde están las columnas principales que sostienen este edificio. No tenía ojos para ver dónde estaban las columnas. Había perdido su visión. Se desenfocó del propósito de Dios. Y el muchacho lo hace palpar las columnas, y en eso el Espíritu del Señor viene sobre él. No es que el pelo le creció en un instante, sino el Espíritu de Dios, donde estaba su fuerza, por el voto de nazareo que él tenía. Y destruye el edificio y tira las columnas y se venga de los filisteos de una manera más impresionante que todos los filisteos que mató estando vivo. ¿Sabes qué? El que ha pecado con todas sus fuerzas se debe arrepentir con todas sus fuerzas. Sansón pecó a diestra y a siniestra, pero se arrepintió con todas sus fuerzas. Sufrió mucho por su pecado, pagó caro su pecado. Cada segundo de placer que el pecado te proporcione se transformará en meses de angustia cuando todo sale a luz. Lo voy a repetir: cada segundo de placer que el pecado te ocasione, te proporcione, te lo cobrará caro y se convertirá en meses y en meses de angustia. Una oración desesperada es la solución. Ahí está el detalle: que el que está en Cristo está seguro en Cristo. Tiene una raíz de pecado que lo hace decir: miserable de mí. Pero tenemos un abogado para con el Padre. Hijitos, no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre.
Hubo otros dos que hicieron esta oración desesperada. Ezequías, cuando Isaías llega y le dice: ordena tu casa porque morirás. Y Ezequías pone su rostro contra la pared y comienza a llorar. Y le dice: Señor, acuérdate de mí. Lo mismo que le dijo Sansón: acuérdate de mí, de cómo he andado en tus caminos. Isaías no se había ido ni siquiera de la casa. Estaba en el patio cuando el Señor le dijo a Isaías: vuelve, dile a mi siervo que le doy más años de vida. ¿Y qué me dice de Pedro? Pedro, que unos segundos antes le dijo al Señor: yo iré a la cárcel contigo, iré hasta la muerte contigo. Lo de Ezequías está en Isaías 38, lo lee en su casa. Y lo de Mateo está en Mateo 26, 75. Lo de Pedro, perdón, está en Mateo 26, 75. Gracias. Somos tan débiles, hermanos. Somos miserables en la raíz de pecado que hay en nosotros. Podemos decir: no lo voy a hacer en un minuto, y a los 5 minutos estarlo haciendo. Pedro dijo: no, yo no te negaré, Señor, yo iré contigo a donde sea. Cuando dice que cantó el gallo y se dio cuenta que hizo lo que no debía hacer, hizo lo que dijo que no haría. Por eso Pablo dijo: miserable de mí, me aborrezco, no hago lo que quiero, hago lo que aborrezco. Pero si pecaste como Pedro, arrepiéntete como Pedro. Porque dice que cuando él se dio cuenta, lloró amargamente por su pecado. Todos hacemos énfasis: uy, Dios perdona, sí, Dios restaura, estamos en la gracia, sí, pero necesitas llorar, llorar y llorar. Y no es canción. Llorar al grado que le digas: Señor, se me han acabado las lágrimas, te ruego me des más lágrimas para seguir llorando porque te he ofendido. Pedro reconoció su pecado, el Señor mismo lo restauró, el Señor vino a encontrarse con él. Lo vemos en Juan, cuando están pescando y dice que vieron una figura de un hombre que estaba preparando comida en la playa, porque habían vuelto a las redes. Cuando dijeron: es el Señor, Pedro se echó al mar. Para ir con el Señor. El Señor le dijo: ¿me amas, Pedro? 3 veces lo negó, y 3 veces el Señor se aseguró de decirle: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dijo: Señor, tú lo sabes. Ya no dijo: sí, Señor, claro, como mucha gente en la emoción promete, pasa prometiendo y nunca cumple. Sino que ahora le dijo: Señor, tú lo sabes todo. A cualquiera nos puede pasar lo que a Pedro. Ayer dijiste una cosa y hoy hiciste otra. Hace 1 hora dijiste que ya no le gritarías a los hijos y 1 hora después les estás gritando. La semana pasada le dijiste a tu esposa que serías mejor esposo y ahora te has portado como un patán últimamente. La semana pasada, mujer, dijiste que serías mejor madre, mejor ejemplo para tus hijos, y ahora te portas necia e imprudentemente. ¿Por qué? Porque somos miserables. Si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos. Si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos. ¿Sabe cuál es el pecado más grave después de pecar? El pecado más grave después de pecar es no arrepentirse. Ese es el pecado más grave después de pecar. No llorar, no humillarte, no pedir misericordia al Señor con un corazón roto y decirle: Padre, ayúdame, ayúdame, no puedo sin ti. Pero para cerrar vamos a hablar del último, que es David. Y está en el mismo versículo, ahí donde lo leímos, fue mencionado con Sansón. Y todos podemos decir: pues, ¿por qué no va a estar aquí David? Si David es el rey David.
un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Significa que David era perfecto? ¿Era David perfecto? Claro que no. Sabemos que pecó de muchas formas. Censó al pueblo por orgullo, cometió adulterio por negligente, fue autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. ¡Wow! ¡Qué hombrecito conforme al corazón de Jehová! ¿Qué lo hacía un hombre conforme al corazón de Jehová? Escuche, el hecho de que David era un hombre que se arrepentía delante de Dios. Se arrepentía. David pecaba como todos los hombres, pero se arrepentía como ninguno. Esa es la diferencia entre David y los que estamos mencionando. No es que David no pecaba, no es que David pecó menos que Rahab o que David pecó menos que Sansón. No, pecó igual o peor. Pero él siempre entendió que era la gracia del Señor la que lo sostenía. Yo siempre he tenido un lema desde que me convertí: sé lento para pecar y pronto en arrepentirte. Porque el peor pecado no es pecar, el peor pecado es no arrepentirse. ¿Sabe qué? Le doy un consejo: trate con los pecados pequeños. Esos pecados pequeños son como los tentáculos que pueden traer un pecado mayor. Córtelos. Corte los vicios que lo apartan de Dios. Corte los pasatiempos que lo apartan de Dios. Corte las amistades que lo apartan de Dios. Corte las conversaciones que contaminan su corazón. Si juegas con los pecados pequeños traerán a sus amigos los pecados mayores. Veamos 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, escuche esto, hermano: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David fue confrontado de una manera directa por Natán. David podía matar a Natán y decir: mataré a Natán. ¿Cómo es posible que Natán va a sacar a luz mi pecado? Lo mataré, yo soy el rey. Él tenía el poder judicial para matar a Natán y dejarlo todo escondido. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de David? Pequé contra Jehová. ¿Sabe qué fue lo que hizo después de pecar? No mandar matar a Natán. Se tiró 7 días en la tierra, postrado ante el Señor. Oraba, ayunaba, pedía misericordia al Señor por su pecado. La reverencia de David hacia el Señor era muy grande. No era perfecto, pecaba, fallaba como todos los que estamos aquí. Todos somos pecadores, todos somos miserables delante del Señor en ese sentido. Pastor, pero ¿por qué si era tan temeroso pecó? Porque él entendió miles de años antes lo que Pablo dice. Vayamos a verlo al Salmo 51:5. Escuche. ¿Por qué si era tan temeroso pecó David? ¿Qué le pasó a David? Escuche, él ya le había sido revelada la teología de Pablo acerca del pecado que mora en nosotros, que es la raíz del pecado y la raíz de todos los pecados, en ti, en mí y en todos los que estamos aquí. Mire lo que dijo David, hermanos: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es el salmo que David escribe para arrepentirse de su adulterio con Betsabé. Pero él no está pidiendo específicamente perdón por el pecado de adulterio. Él está pidiendo misericordia porque él reconoce que hay un pecado en él desde el vientre de su madre. Un pecado que él heredó desde la cuna y que llevará hasta la tumba, que es la raíz del pecado que mora en nosotros. ¿Cómo funciona eso? Escucha, desde que tú naces, en tu corazón hay pecado. Desde que tú naces.
Y la raíz del pecado, escuchen mis hermanos, persistirá en tu corazón hasta el día que mueras. El día que tú mueras, saldrás del cuerpo, el cuerpo será glorificado y en la glorificación por fin se arrancará la raíz. ¿Cuál es nuestro trabajo durante toda nuestra vida cristiana? Estar mochando la raíz. La raíz está ahí, ¿eh? La raíz del pecado no se arranca el día que tú naces de nuevo. No, esa raíz está enterrada en el corazón. Y tú estás pisoteándola porque estás caminando en Cristo y Cristo te da la victoria y te santificas en Dios y oras, ayunas y lees la palabra y te congregas y sirves a Dios y sabes que eres salvo por gracia, no estás confiando precisamente en esas obras, pero eres obediente a Dios y estás pisoteando esa raíz. ¿Y por qué pisoteas esa raíz? Porque si en el momento en que tú no la dejes de pisotear, crecerá, le saldrá un tallo, el cual dará ramas y el cual dará frutos. Y será como una mala hierba que si no la aplastas se comenzará a enredar en tu vida y te comenzará a ahogar el deseo espiritual de amar y de servir a Dios. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque aquí todos somos pecadores. Y David lo sabía. Pero por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda hacer? A una conclusión estamos llegando aquí todos sin excepción alguna. Todos somos miserables en ese sentido. Todos. Ni uno es más santo que otro. Todos somos miserables por el pecado que heredamos de la desobediencia de Adán. Todos estamos propensos a pecar. El pecado que tú le pongas nombre, pon el nombre que tú quieras. Ninguno aquí está dentro de un nicho que dice: yo jamás pecaré. ¿Qué nos queda entonces? ¿Sabe qué nos queda? Nos queda venir al Padre vestidos de Jesucristo. Hay una cosa que dijo uno de los primeros padres del cristianismo, me parece que fue Ambrosio en los primeros siglos, que es algo magistral para cerrar. Y él dice que del mismo modo que Jacob vino a Isaac disfrazado de su hermano mayor, nosotros debemos venir al Padre disfrazados de nuestro hermano mayor. Porque cuando Jacob vino con Isaac, Isaac estaba avanzado en años y dice que ya estaba ciego y no veía, pero oía y conoció la voz de Jacob, que no era la voz de Esaú. Pero Jacob fue astuto y se puso pelos de cabra en las manos y en el pecho para parecer Esaú, y se puso la ropa de Esaú para oler como Esaú. Y aunque Isaac dijo: pues no sé muy bien, tu voz es la de Jacob, pero hueles a mi hijo Esaú, y lo bendijo. Del mismo modo, nosotros, si venimos al Padre y no venimos vestidos de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, estamos perdidos. Nosotros tenemos que venir al Padre oliendo a Cristo, pareciéndonos a Cristo. Y cuando el Padre nos dé la bendición, nos la dará no por nosotros, sino por el nombre que nos está representando a nosotros, del cual nosotros estamos vestidos y al cual nosotros olemos y al cual nosotros nos parecemos. Porque de lo contrario, todos estamos perdidos. David dijo: Señor, ¿quién se mantendría en pie delante de ti si tú miraras a nuestro pecado? Nadie. Nadie es capaz de ir ante el trono de Dios y decirle: Señor, júzgame por mi pecado. Nadie. El Señor nos va a juzgar por Jesucristo, porque nos parecemos a Él y olemos a Él y lo amamos y queremos honrarle y servirle y hacer su voluntad. O de lo contrario, estaríamos perdidos. Vamos a orar.